En esta ocasión voy a hablar la segunda parte sobre el mensaje a la iglesia de Sardis. Estamos hablando sobre los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis son muy significativos para todos y cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús en este tiempo, aún ahora en pleno siglo XXI, para que tomemos en cuenta las exhortaciones, las reprensiones, las razones por las cuales el Señor alaba a estas iglesias, para que así nosotros podamos evitar lo que tengamos que evitar, imitar lo que tengamos que imitar, para poder ser alabados por el Señor y no reprendidos por Él. Así que, como les decía, en esta ocasión hablaré la segunda parte del mensaje a Sardis. Y para irnos ubicando, quiero hablar un pequeño repaso sobre algunas de las verdades que quedaron ya establecidas en la primera parte del mensaje a esta iglesia, pero que también es para todos y cada uno de nosotros. Ok, veíamos en base a Apocalipsis 3:6, y esta frase la encontramos que se repite constantemente casi en todas las iglesias del Apocalipsis. El Señor les dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje el Señor lo está haciendo extensivo. No solamente para esa iglesia que literalmente existió en Asia Menor en aquel tiempo, sino que al decir el Señor que todo aquel que tenga oídos para oír, oiga el mensaje del Señor a cada una de estas iglesias, lo está haciendo extensivo a los creyentes de todos los tiempos que tengan la disposición de oír de Dios a través de estos mensajes. El Señor le dijo a esta iglesia entonces, en Apocalipsis 3:1, ustedes tienen nombre de que viven, ustedes tienen reputación, ustedes creen que viven, pero están muertos. Una palabra muy fuerte para una iglesia. Era una iglesia como lo que describe el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:15 y 16. Una iglesia que era ciertamente olor de muerte y para muerte. Hay creyentes e iglesias que al ser salvos, como también vemos en este mismo pasaje, son un olor de vida y para vida. Un olor de Cristo, pero también hay creyentes que, hay personas más bien que al no ser salvos, al no ser perdonados de sus pecados, al no estar reconciliados con Dios, son un olor de muerte y para muerte. Están muertos espiritualmente. También se nos habla de la muerte espiritual en muchas otras partes en la Escritura, y este es un concepto muy claro que tenemos constantemente en la palabra del Señor. Y Pablo, en un muy conocido verso, en Romanos 6:23, nos dice que la paga del pecado ciertamente es la muerte. Pero cuando una persona es perdonada, cuando una persona recibe el perdón de sus pecados por el Señor Jesucristo, como dice Colosenses 1:23, recibe vida juntamente con Cristo. Como expresa el apóstol Juan en 1 Juan 3:14, pasa de muerte a vida. Pasa de muerte a vida. Pero el peor problema que tenían los de esta iglesia de Sardis, aún peor a estar muertos espiritualmente, era que ellos estaban viviendo un engaño.
Ellos creían que estaban vivos. Ellos creían que eran salvos. Ellos creían que estaban bien delante de Dios. Ellos creían que estaban aprobados delante de Dios. Creían que tenían vida espiritual. Y aún los demás pensaban que ellos eran salvos, que ellos tenían vida espiritual, pero estaban muertos. El peor problema de esta iglesia de Sardis es que estaban engañados. Es el peor engaño que podamos vivir. Como vimos en Jeremías 37:9, no os engañéis a vosotros mismos. Y Gálatas 6:7, no os engañéis. Es algo que debemos cuidar grandemente, que no nos engañemos a nosotros mismos, tanto más en algo tan serio como es pensar que somos salvos o que estamos vivos espiritualmente y no serlo. Muchos creyentes hoy en la actualidad están engañados. Es lamentable. Muchos creyentes hoy en la actualidad o muchas personas creen que son salvos, creen que tienen la aprobación de Dios, creen que tienen vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios y a todos los creyentes de todos los tiempos. En 2 Corintios 13:5, examínense a sí mismos si están en la fe. Pruébense, no sea que estén reprobados. Algo más que vimos en el mensaje anterior, en la primera parte del mensaje a Sardis, en Apocalipsis 3:1, el Señor les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Está vinculando dos frases. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué les está diciendo el Señor con esta frase? Que sus obras testificaban. Las obras de estas personas, de estos supuestos creyentes, sus obras testificaban que estaban muertos espiritualmente. Sus obras pecaminosas persistentes, que ellos no estaban dispuestos a abandonar, eran un testimonio claro que ellos estaban muertos espiritualmente. Y ciertamente vimos en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, a través de la gracia del Señor. Pero esa misma gracia del Señor que nos salva, como vemos en el verso 11, esa misma gracia nos enseña o nos hace o nos empuja a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Lo que nos está diciendo este pasaje es que la misma gracia que nos salva, la misma gracia que nos trae el perdón, que nos da la seguridad de la vida eterna, que nos da salvación, esa misma gracia nos impulsa a renunciar a la impiedad, a cortar, a hacernos a un lado, a apartarnos de toda impiedad y deseos mundanos. Así que esto nos muestra claramente que una persona que no está dispuesta a renunciar a la impiedad, al pecado y a los deseos mundanos y a vivir esta vida sobria, justa y piadosamente, entonces, si una persona no está dispuesta a estas cosas, tampoco la gracia salvadora está en su vida. Ok, sobre esto estuvimos hablando en el mensaje anterior, pero vamos a ver lo que nos corresponde en este mensaje. En Apocalipsis capítulo 3, versículo número 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora el Señor como que por un momento está cambiando un poco de tenor, porque les está diciendo,
A una iglesia a la que le acababa de decir, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Ahora el Señor le dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo? Si le acaba de decir, estás muerta y muerta es muerta. Ahora le está diciendo, afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué podemos entender con esto? Muy bien, esta iglesia, en términos generales, estaba muerta espiritualmente. En términos generales, la gran mayoría de sus miembros estaban muertos espiritualmente, perdidos, no salvos, muertos. Pero había unos cuantos. En esta iglesia había unos cuantos, había algunos que todavía les quedaba algo con vida. Que todavía tenían algo de vida en ellos. Que todavía no se les terminaba de extinguir. Entonces el Señor le está hablando a esta iglesia. Ustedes están muertos. Pero hay algunos que tienen todavía algo que apenas, un poco de vida que les queda. Aunque en el verso 4 menciona de alguna manera otro grupo que tenían la vida del Señor en ellos. Pero eso lo voy a tratar en el siguiente mensaje. Así que les dice, aquellos que todavía tenían algo de vida, afirmen lo que tienen, lo que está moribundo, lo que está desfalleciendo. Afírmenlo. Porque no he hallado sus obras perfectas delante de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Esta palabra que leemos aquí en Mateo 12:20 es parte de una profecía de Isaías mesiánica que habla sobre Jesús, que encontramos en Isaías 42:3. Y nos está hablando que el Señor no acabaría de romper la caña quebrada. La caña cascada no quebraría. Pensemos en una caña que está quebrada, pero que apenas está todavía agarrada de unos cuantos hilitos. Ya está quebrada, pero todavía queda agarrada de unos cuantos hilitos de la caña. Todavía no se termina de separar. Ya está quebrada. Ya está rota. Pero dice el Señor, yo no voy a terminar de quebrar, de romper la caña quebrada. Yo no voy a terminar de apagar el pábilo que humea. El pábilo que humea. Pensamos en un cerillo. En un cerillo. Prendemos un cerillo y lo apagamos. ¿Y qué nos queda? Nos queda el cerillo con un poquito de
rojito en la punta y está echando humito. Dice el Señor, yo no voy a terminar de apagar el pábilo que humea. El cerillo que ya se le está terminando de extinguir lo poco, el último rastro de la llama que hubo en su tiempo o en su momento. El Señor promete. Y ese es el carácter de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Él no termina de quebrar la caña que ya está quebrada. Él no termina de apagar el pábilo que ya está humeando, pero que le queda el último rastro. Así que en esta iglesia de Sardis había unos cuantos creyentes. Había unos pocos creyentes que eran como una caña quebrada, que eran como un pábilo humeante. Y que el Señor les dice, se están terminando de morir, están muriéndose, están agonizando espiritualmente. Traten de avivar, traten de reavivarse, que no se mueran, que no se terminen de morir, que la muy poca vida que les queda no se les termine de extinguir. Y les dice el Señor, yo no lo voy a terminar, yo no lo voy a hacer, yo no les voy a extinguir la poca vida que les queda. Y un poco más adelante en este mensaje voy a hablar de unas claves para que no se les terminara de extinguir la poca vida que les quedaba, que el Señor les habla. Así que si tú, a causa del pecado o del descuido espiritual, has extinguido la vida de Dios que en el pasado hubo en tu vida, se ha ido extinguiendo. Y solo eres como un pábilo humeante. Tal vez no estás muerto totalmente, espiritualmente por completo, pero ya la última vida del Señor se te está yendo, se te está extinguiendo. Ya solamente estás humeando, solo queda un rastro de la vida de Cristo que en el pasado hubo. No lo dejes de terminar, no dejes que se termine de extinguir. Toma en cuenta, en el nombre del Señor Jesucristo, toma en cuenta las recomendaciones que veremos un poquito más adelante, para que no se termine de extinguir esa poca vida que queda si estás en esa situación. Pero el Señor, Él no lo va a hacer. Pero Él sí quiere que tú puedas tomar en cuenta sus recomendaciones para que ese pábilo humeante de repente vuelva a encender con la llama del Señor. Para que de alguna manera esa caña quebrada de repente se enderece por la gracia y el poder de Dios y agarre una mayor fuerza. Pero volviendo a Apocalipsis 3:2, el Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir.
Y la segunda parte, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oh, esta es otra terrible acusación. Que el Señor le diga a una iglesia o a un individuo que Él no ha encontrado sus obras perfectas delante de Él. O en otras palabras, no me siento agradado con tus obras. O sea, el Señor les está diciendo, sus obras no atestiguan bien de ustedes, como ya vimos anteriormente. Como Jesús bien dijo en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por su fruto. Y el fruto puede hablar de nuestro carácter. El fruto puede hablar de nuestras obras. Por su fruto se conoce al árbol o a la persona. En la Escritura constantemente encontramos que se comparan personas con árboles. En el caso de los miembros de Sardis, sus obras atestiguaban mal de ellos. Sus frutos no eran buenos. Y por su fruto se conoce al árbol. Un buen árbol no puede dar frutos malos, dice el Señor. Un mal árbol no puede dar frutos buenos. ¿Y cómo sabemos si el árbol es bueno o malo? Por sus frutos. Sus frutos, sus resultados. Y el Señor les dice a estos de Sardis, a estos que se estaban extinguiendo también. Afirma las cosas que están para morir, porque tus obras no son perfectas delante de mí. No estoy contento con tus obras. Tus obras no están bien delante de mí. Tus obras testifican que no eres un árbol bueno. Y el Señor ahora les va a dar en el versículo 3, 3 recomendaciones que son las que hablaremos ahora y que son clave para que podamos, si nos sentimos que la vida del Señor se nos está extinguiendo, son 3 claves importantísimas para que tomemos en cuenta y las sigamos a fin que no se extinga la vida del Señor en nosotros si estamos para morir espiritualmente. Así que 3 recomendaciones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí, como les decía, tenemos 3 claves. Número 1, les dice el Señor, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Debemos saber algo. El conocimiento es responsabilidad.
El conocimiento es responsabilidad. Mira que si tú estás en un lugar público y una persona cae, no sé, en un centro comercial, cae agarrándose el pecho y como que no puede respirar y cae al piso. Y tú eres médico, paramédico o urgenciólogo y tienes el conocimiento para poderle ayudar a esa persona, tienes la responsabilidad de tratar de auxiliar a esa persona. Si estás en algún lugar donde hay agua, sea en una alberca, en un río, en un lago, en una playa, y alguien de alguna manera cae al agua y se está ahogando y tú sabes nadar, o yo sé nadar, es nuestra responsabilidad lanzarnos y rescatarlo, tratar de rescatarlo. Debemos saber una cosa y tenerla muy en claro. El conocimiento es responsabilidad. El conocimiento es responsabilidad. Así que, tanto más en lo espiritual. Tanto más en lo espiritual. El Señor Jesucristo lo dice en Lucas capítulo 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Como les decía hace un momento, el conocimiento es responsabilidad. ¿Y qué le está diciendo el Señor a esta iglesia? Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acuérdate muy bien de lo que has recibido de parte mía, de lo que has escuchado, de lo que has aprendido y guárdalo. En este pasaje, en Lucas capítulo 12, 47 al 48, encontramos que ciertamente la falta de conocimiento o ignorancia no nos justifica. No nos justifica en ninguna manera. No nos indulta. No nos libra del castigo. De ser castigados. De recibir una penalización por no hacer lo que debíamos. Pero es mayor el castigo para aquel quien tiene conocimiento o un mayor conocimiento. El Señor dice claramente, aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Aquel que se le ha confiado mucho, más se le pedirá. El que tiene mayor conocimiento será azotado mucho si no lo hace, si no lo guarda, si no lo aplica. Mientras el que no tiene tanto conocimiento será azotado menos, pero también va a ser azotado, definitivamente. Por eso el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Porque según lo que hayas recibido y oído, tiene responsabilidad.
Ante esto algunos podrían decir, entonces mejor me quedo ignorante. Y muchas personas llegan a pensar así, mejor me quedo ignorante. No, no. ¿Por qué ser azotados? ¿Por qué decir eso? Más bien, entonces mejor guardo lo que he escuchado, lo que he recibido, lo que he oído, lo que he aprendido. Mejor digamos eso. Pero mejor me quedo ignorante para no ser azotado mucho. Miren, que ser voluntariamente ignorantes es peligroso. El apóstol Pablo en Efesios 4:18 nos habla que la ignorancia es por la dureza de corazón. Muchas personas son ignorantes porque quieren ser ignorantes. Por tener un corazón duro. Y como ya he dicho en otras ocasiones, tener un corazón duro no es una buena idea. En Romanos 2:5 se nos dice que por causa de un corazón duro, el hombre atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que un mayor conocimiento es una mayor responsabilidad delante de Dios. Y ciertamente, hay personas que tienen como comezón por saber y conocer más. Como que les pica el oído por conocer más, por saber más. Pero no aplican lo que saben. Miren que el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento por sí solo envanece. El conocimiento por sí solo envanece. Pero cuando tenemos que aplicar el conocimiento y guardarlo, ahí no hay mucha opción al envanecimiento. Porque ahí es cuando tenemos que pagar un precio y donde tenemos que clamar a Dios para recibir su gracia, para poderlo lograr. Y sabemos que es su gracia. Así que sí debemos crecer en conocimiento. El apóstol Pablo nos habla en Colosenses que debemos crecer en el conocimiento de Dios, como en Colosenses 1:10. Pero que no seamos oidores olvidadizos, como nos dice Santiago 1:25, sino oidores y hacedores de la palabra, aplicar lo que oímos y conocemos, como dice Santiago 1:22. Así que debemos cuidar. Primera recomendación, recordar lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, lo que hemos recibido de parte de Dios, para procurar con su gracia, con la gracia del Señor, aunada a nuestro esfuerzo, como dice 2 Timoteo 2:1, guardar lo que Dios dice, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha mostrado. Esa es primera recomendación. Así que en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Segunda recomendación, y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Los de Sardis debían arrepentirse. Arrepentirse por sus obras pecaminosas, que atestiguaban en su contra. El Señor les dice, tus obras no son correctas delante de mí. Tus obras no son perfectas delante de mí. No estoy contento con tus obras. Es decir, había pecado en ellos. Ahora, se estaban muriendo espiritualmente. ¿Qué provoca la muerte espiritual? El pecado. Entonces, ¿cómo estaban los de Sardis? Muertos espiritualmente, moribundos espiritualmente. ¿Y cómo más estaban los de Sardis en el versículo 1? Engañados. Ok,
Entonces, ¿qué es lo que nos mata espiritualmente? El pecado. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero estaban engañados también. ¿Y qué nos provoca vivir engañados? ¿Cómo es que somos engañados? ¿Qué nos lleva al engaño? ¿Qué creen? El pecado también. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. Los de Sardis estaban muertos espiritualmente y estaban engañados. El pecado precisamente provoca estas dos cosas: muerte espiritual y que nos engañemos. Pero veamos Jeremías 36:3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El Señor le está diciendo a Sardis, tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Por causa del pecado que provocaba su muerte espiritual y que se engañaran a sí mismos. Se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Para que una persona sea perdonada, es necesario que la persona se arrepienta. Con un arrepentimiento que es según Dios, como vemos en 2 Corintios 7:10. Porque hay un arrepentimiento humano, un arrepentimiento muy humano, con una tristeza muy humana, que produce muerte, pero hay un arrepentimiento que es según Dios, con una tristeza de Dios, que produce un arrepentimiento para salvación. Y los que son salvos, como ya vimos en 2 Corintios, están vivos espiritualmente. ¿Sí? Aquellos que son olor de vida para vida son los que se salvan. O sea que todo se va ligando, todo se va entrelazando. Es maravillosa la palabra de Dios. Así que cuando nos arrepentimos somos perdonados. Y cuando somos perdonados, ¿qué sucede? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Os dio vida juntamente con él cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pero ¿qué falta ahí en ese verso? En medio. Entre muertos espiritualmente y el perdón para tener vida espiritual. ¿Qué va en medio? Entre estar muertos y el perdón. ¿Qué se necesita para ser perdonados? Lo que ya leímos en Jeremías. Y lo mismo que el Señor le recomienda a esta iglesia: arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, muriéndose en sus delitos y pecados, necesita arrepentirse para que entonces sea perdonado y reciba vida de Dios. Y reciba vida de Dios. Recordando que el pecado no solo nos mata espiritualmente, sino que también nos engaña, como estaba engañada la iglesia de Sardis. Por eso el Señor les llama: arrepiéntanse, arrepiéntanse. El arrepentimiento es clave.
El arrepentimiento no es algo que suceda solamente una vez en la vida cristiana. No es algo que suceda una vez en la vida cristiana, es algo que debemos vivir constantemente. Entre tanto que pequemos, debemos arrepentirnos delante de Dios para recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, tercera recomendación que el Señor le da a esta iglesia en Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, punto 1. Y arrepiéntete, punto 2. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Velar. El Señor advirtió a esta iglesia de Sardis que debían velar, que debían ser vigilantes por causa del Señor, pues Él vendría inesperadamente y sin previo aviso, como ladrón en la noche. Escuchen bien, para aquellos que no velaran. El Señor vendría como ladrón en la noche para aquellos que no velaran. Si no velas, vendré a ti como ladrón. Si no velas, cuando venga, te voy a sorprender como un ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muchas veces los creyentes se hacen a la idea de que Cristo nos sorprenda como ladrón en su venida, cuando Él venga. Pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Y no porque debamos poner una fecha para la venida del Señor, no. Sino porque el creyente debe estar vigilante, alerta, velando, para no ser sorprendido como ladrón. Y esto lo podemos ver confirmado en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muchas veces solamente leemos el versículo 2, que el Señor va a venir como ladrón en la noche, pero el apóstol Pablo en el versículo 4 les dice: hermanos, ustedes no están en tinieblas. A ustedes el Señor no los tiene que sorprender como un ladrón en la noche. El Señor prometió que Él volvería. Pero muchos creyentes y no creyentes van a ser sorprendidos en la venida del Señor, porque para ellos va a venir como ladrón en la noche. Por no velar, por no estar vigilantes, por no estar alertas, por estar descuidados, por vivir vidas cristianas descuidadas. Así que el Señor no nos debiera sorprender a los creyentes como un ladrón en la noche, pero lamentablemente a muchos sí los va a sorprender así. No nos debiera sorprender como un ladrón en la noche, pues lo debiéramos estar esperando, estar vigilantes, estar despiertos, estar alertas, no estar descuidados. Veamos lo que el Señor Jesús dice en Mateo 24, versículos 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora
el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparados, estar velando, vigilantes, no descuidados, esperando al Señor, para que no nos sorprenda como un ladrón. Toda vez que no sabemos a qué hora va a venir. No sabemos, pero hay que estar al tanto. Hay que estar alertas, no descuidados. Pero les voy a dar una razón más por la cual debiéramos velar. No solo por razón del Señor y de la venida del Señor. No solo porque el Señor viene. Y tanto más en este tiempo que estamos viendo tantas cosas suceder. Pero otra razón para velar es por causa del enemigo de nuestras almas. ¿Cómo? Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Devorar, no. Velar no solo por causa del Señor y de su venida, sino también velar por causa del enemigo de nuestras almas. Velar, estar vigilantes, no descuidados, alertas. También por causa del enemigo, porque él va a aprovechar cualquier descuido para atacar. Cualquier descuido para atacar. Si de alguna manera podemos tener oportunidad de ver algún documental de leones, es impresionante cómo cazan los leones en la sabana. Están las cebras, los ñus, por grandes manadas. Y ahí van las leonas, sobre todo las leonas. Ahí van todas agachadas, caminando. Y están así, observando a ver cuál se descuida. Y van a atacar sobre todo a las crías, a los enfermos o a los descuidados, a los que se apartan de la manada. Pero uno de ellos, los descuidados. Los descuidados. La cebra, los ñus, de repente una leona se mueve y brincan, están muy alertas. Pero habrá otras que están, pues como que descuidadas, pajareando, o muy atentas en su comida, pastando. Y quizá están apartándose un poco. Ahí van a llegar los leones. El enemigo no va a desaprovechar. Apréndete muy bien esto. El enemigo no va a desaprovechar un descuido tuyo, un descuido mío. Si nosotros no estamos alertas, debemos saber una cosa, el enemigo sí está alerta. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
Ese sí anda muy alerta. Él viene no a otra cosa, sino para hurtar y matar y destruir, como dice Juan 10:10. Y va a aprovechar toda oportunidad. Así que aprendamos de este mensaje del Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Es muy serio. Afirma las cosas que están para morir. Si te sientes moribundo espiritualmente, el Señor no va a terminar de apagarte. El Señor no va a terminar de quebrarte. Pero afírmate, fortalécete. Que esa vida del Señor vuelva a tu vida. Hay que recuperar lo perdido. Y vimos 3 recomendaciones. 3 recomendaciones claves. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. 2, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y 3, vela. Sé vigilante. Sé vigilante. Alerta. No te descuides más espiritualmente. Y el Señor puede hacer que si mucha de la vida de Él la hemos perdido, el Señor puede reavivar la llama. El Señor puede llenarnos nuevamente de su vida y vida en abundancia. Aleluya.